¿Se me escucha bien? Hola, Sí. sí, 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 doctor, lo escuchamos bien, al menos acá, sí. sí, se Bueno, escucha. un segundito, por favor. Ahí estamos. En cuanto a los aspectos ginecológicos de la lactancia materna, es importante recalcar que si bien la paciente puede consultar en el puerperio por varios aspectos de cuestiones de salud, siempre lo enfocamos dentro de un aspecto ginecológico porque generalmente la paciente vuelve al médico que le atendió el embarazo, sea un obstetra, uno que se dedique a ginecología, las dos cosas, o algún médico general que haya llevado adelante ese control de embarazo. La lactancia es todo el periodo que se extiende desde el momento del nacimiento hacia adelante y es una etapa de transición en donde empieza a haber algo más de autonomía, si bien decimos que una etapa de estrecha relación entre la mamá y el bebé, hay varios conceptos de lactancia que justifican eso, es también una etapa donde empieza a existir algo más de autonomía entre la mamá y el bebé. Existen cambios fisiológicos en esta etapa, importantes, cambios fisiológicos en la madre, que son muy diferentes desde el punto de vista más que nada hormonal a lo que existían antes del embarazo y durante el embarazo. O sea, estamos en una etapa totalmente diferente a las dos anteriores. Y también es una etapa de transición para volver a los cambios que existían antes de que la mujer se embarace. Estos cambios implican modificaciones principalmente endocrinológicas y también existe una gran demanda nutricional y psicoafectiva por parte de la mujer, incluso mayores a las que había en el embarazo. Este periodo puede ser variable según diferentes casos, puede ir desde meses hasta un año o incluso hasta más de un año. Por lo tanto, es de gran importancia el apoyo del personal de salud durante toda esta etapa. ¿Cuáles son los cambios hormonales fundamentales que ocurren en esta etapa? Durante la succión, durante el periodo de lactancia, existen altos niveles de prolactina, que es la hormona encargada de producir la leche, y esta a su vez inhibe la hormona luteinizante, que es una hormona que estimula el ovario. Por lo tanto, al ovario no estar estimulado, no se producen estrógenos y progesteronas y la mujer entra en una etapa de amenorrea, es decir, ausencia de menstruación e infertilidad. O sea, hay amenorrea y falta de ovulación. El tiempo, como dijimos anteriormente, es muy variable. Hay mujeres que están en esta etapa alrededor de 40, 45 días y ya puede existir la menstruación, o sea, reanudarse la menstruación e incluso la ovulación. Y hay mujeres que pueden estar inclusive hasta un año más en este periodo, con ausencia de estas dos cosas. Una vez que la succión se vaya espaciando por distintos motivos, precoce antes de los 6 meses, por cuestiones en que la lactancia se ve intervenida con otros suplementos alimentarios, o después de los 6 meses, cuando el niño empieza a incorporar alimentos, todo esto hace que el sistema de inhibición que existía a nivel ovárico se empiece a restituir, es decir, empieza a haber una recuperación del sistema endocrinológico, con lo que se puede recuperar la fertilidad de vuelta en un tiempo variable.
La lactancia tiene muchos significados y seguramente se habrán recalcado en clases anteriores, pero para la madre tiene un gran sentimiento de logro, mejora muchísimo la autoestima de esa mujer e incluso tiene cierta aprobación social en el desempeño de esa madre como madre propiamente dicha. Cuando hablamos de costos de la lactancia, seguramente ya se habrán también hablado que obviamente incluyen en cuanto a lo monetario, es mucho más económica, pero la idea de enfocarnos en esta parte en cuanto a los costos de la lactancia es hablar sobre el tiempo que le insuma a esa mujer dedicarse a la lactancia, el esfuerzo, el gasto nutricional que dijimos que es una etapa incluso de mayor gasto que el mismo embarazo, implica una reducción transitoria de oportunidades muchas veces laborales y personales para esa mujer, es decir, tiene que postergar o posponer o incluso suspender un montón de situaciones personales o laborales por dedicarse a la lactancia. Esto también incluye postergar a veces cuidados personales y de su propia familia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque es ahí donde el equipo prestador de salud debe intervenir para que estos costos sean los menores posibles para esa mamá. A modo de ejemplo, en cuanto a los gastos nutricionales, la producción de más o menos 1 litro de leche materna implica el gasto de aproximadamente entre 800 a 1000 kilocalorías y nutrientes, lo que puede también significar un riesgo para la salud de la madre si no suplimos esas necesidades que la madre está teniendo en este momento. También puede influir en la relación con su pareja, no solo con la familia en cuanto a los hijos y demás integrantes de la familia. Puntualmente, pueden cambiar la relación con la pareja, pueden tener cambios en la vida sexual por cansancio, por agotamiento, por dolor, por temor a otro embarazo, por temor a complicaciones médicas, si tuvieron, por ejemplo, una por temor a apertura de la episiotomía, sangrados, infecciones. También es una etapa de disminución de la libido. La mujer puede tener disminuido su apetito sexual por lo dicho anteriormente, por cansancio, por agotamiento, fatiga, por estrés, por las situaciones de miedo o muchas veces por la influencia hormonal propia de la etapa en la que está viviendo. Esto puede generar dolores a la hora de tener relaciones sexuales, falta de lubricación, y esto influye muchísimo en su relación con la pareja. ¿En qué actuamos nosotros como proveedores de salud? Primero que tenemos que tener en cuenta que es un tema a solucionar o a tratar de mediar con la pareja de la paciente, porque cuanto más prolongada es la abstinencia, mayor tensión se puede generar en la pareja. Nosotros debemos brindar en el consultorio de lactancia o en los controles ginecológicos que se haga el espacio suficiente para que la mujer exprese las dificultades que está teniendo en este aspecto. De cierta manera, como dije anteriormente, tenemos que ser mediadores para tratar de negociar soluciones positivas para ambos. Es muy difícil sacarla a la etapa, a la mujer de la etapa en la que está pasando. Entonces, debemos involucrar a la pareja para que trate de comprender y acompañar a su pareja en este momento. Por ejemplo, proponiendo medidas de descanso, que el padre se involucre en el cuidado del recién nacido para darles tiempos de ocio y recuperación a la mamá,
Brindar anticonceptivos, explicarles cuáles son los riesgos, posibilidades o no de un embarazo siguiente, próximo, cuáles son los métodos anticonceptivos más seguros, los ideales para esa mujer, y en el caso de ser necesario, brindar analgésicos, por ejemplo, si la mujer tiene lesiones en el canal del parto, lubricantes, hacer un examen periódico del canal del parto hasta que podamos constatar que su reconstitución se ha dado, pero también, así como hablamos de que puede haber influencia en esta etapa, en la relación de la mujer con su pareja, no debemos dejar de tener en cuenta a que existen un montón de madres solas que se encuentran en una etapa de amamantamiento. Para esto nosotros, vuelvo a decir, en el consultorio de lactancia, en el consultorio del médico general que atendió el paciente, eh, en el consultorio del ginecólogo que llevó adelante el embarazo, de la obstétrica, tenemos que proveer un espacio de contención, de apoyo emocional, de motivación, de acompañamiento a esa paciente. Y ahora nos vamos a centrar puntualmente en los problemas que podemos tener en la lactancia materna. Uno de los problemas principales, ¿sí?, sobre todo enfocado en la madre, obviamente, uno de los problemas principales puede ser la baja producción de leche, donde la recomendación principal en todas las vibraciones bibliográficas es la extracción manual y la extracción mecánica de la leche. Ambas técnicas aumentan la producción y previenen la congestión mamaria. Si comparamos entre una técnica y otra, es decir, entre los extractores mecánicos y la extracción manual, con la extracción manual hay mayor producción de leche, eso está en todas las revisiones bibliográficas, una de las últimas la hizo la Cochrane en el 2016, otra mucho más chica, pero también en el 2018-2019, pero tiene otros aspectos importantes. No solo la mayor producción de leche, sino que produce mayor satisfacción que una extracción mecánica y generalmente la paciente recibe instrucciones más claras. Primero, porque para llevarse a cabo una extracción manual, en un altísimo porcentaje de casos la paciente recurre a algún personal de salud que le recomiende cómo hacerlo. Entonces las instrucciones son mucho más claras y precisas porque es un procedimiento enseñado, por así decirlo, por alguien. En cambio, un montón de veces las extracciones mecánicas con diferentes tipos de extractores, ¿sí?, simplemente la mujer se limita a leer un prospecto y muchas veces termina aplicando una mala técnica por un error en la interpretación de las técnicas recomendadas en la folletería que vienen en los distintos equipos de extracción de leche. Si seguimos comparando esto, ¿qué diferencia hay entre una extracción simple o doble? Es decir, entre hacer la extracción de una mama o de las dos mamas a la vez. No existe diferencia en la cantidad de producción de leche. Solo existe diferencia en el tiempo, obviamente, por realizar el procedimiento cabalgado entre las dos mamas. La técnica combinada entre la extracción manual y la extracción mecánica produce un leve aumento o causa un leve aumento en la producción, pero no significativo como para recomendarlo. Lo que sí es recomendable en todas las revisiones bibliográficas, independientemente de la técnica que ocupe la mujer de extracción de leche, es que practique técnicas de relajación, ¿sí? Antes de realizar toda extracción necesitamos una paciente tranquila, acompañada, descansada, para que la producción de leche sea mayor independientemente de la técnica que use. Y obviamente, recalcando por ahí lo que dije anteriormente, si no existe la instrucción de los proveedores de salud que se da mayormente
con la extracción manual, hay una disminución del volumen de la producción con ambas técnicas. Pero de todas maneras, nosotros tenemos que tener en cuenta que las experiencias personales, la comparación entre un paciente y otro, si bien sirven de orientación, no lo tenemos que tener tan en cuenta desde el punto de vista comparativo con cada mujer, porque la extracción de leche es una intervención de naturaleza y tiempo totalmente individual para cada mujer. Es decir, uno u otro mecanismo que se utilice puede ser o no favorable para una mujer y tal vez no para otro. Hablando de los medicamentos que por ahí se los nombran como productores de leche o galactogogos. Tenemos a la domperidona y la metoclopramida, que es el famoso Reliberan. Ambos son antieméticos, es decir, para prevención de los estados nauseosos y de vómitos. Se ha destacado un leve aumento en la producción con ambas técnicas, muy poca cantidad, el aumento en la producción, también en varias revisiones bibliográficas, sobre todo una más concreta, donde tiene el mayor volumen de pacientes, fue realizada en el 2016. La oxitocina, la mayoría de los estudios con mayor cantidad de pacientes también demuestran que la producción en sí no está aumentada por la oxitocina comparado con, por ejemplo, las técnicas de extracciones o técnicas más naturales, y la hormona de crecimiento también demostró un leve aumento. Vuelvo a decir que todos estos estudios, si bien tienen por ahí un volumen, el más grande era alrededor de 400, 418 pacientes, la comparación, son estudios de moderada, baja y muy baja calidad, como para tener datos contundentes y que nosotros realicemos una indicación ante un problema en, en el volumen de leche, cuando el problema realmente por lactancia está en el volumen de leche. Es decir, la recomendación es muy leve. Se sugiere el uso de galactogogos para aumentar la producción de leche después de que se han agotado todas las técnicas anteriormente nombradas y no se han obtenido resultados. Ahora, si comparamos entre uno y otro, entre la hormona de crecimiento, la domperidona y la metoclopramida, ¿sí? No hay ninguno que demuestre ser más eficaz que el otro, según la mayoría de los estudios. Eh, de todas maneras, siempre indicamos lo que es más fácil de conseguir y dentro de eso seguramente está la metoclopramida. Yendo hacia otros inconvenientes que podemos tener en la lactancia está la ingurgitación mamaria, que se da generalmente en el puerperio inmediato, es decir, primeras 24, 48, 72 horas después del nacimiento, y se produce por un llenado excesivo de las mamas con leche, lo que provoca que éstas aumenten de tamaño, es decir, se hinchen, se vuelvan duras y muy dolorosas. Así como se da en un puerperio inmediato, también es muy frecuente cuando la alimentación está muy programada por horarios o estas madres tienen dificultades para amamantar o por algún motivo están separadas de su bebé. De ahí que la premisa general en lactancia es que la lactancia debe ser libre y a demanda y no programadas en horarios. Se debe generalmente a la acumulación de líquidos, sangre, plasma en el pecho, lo que edematiza toda la zona circundante a las glándulas mamarias, ¿sí? Y esto impide la salida de la leche por el pezón. También hay estudios que describen que los partos prolongados o instrumentales, los partos prolongados, muchas veces instrumentales, que requirieron correcciones durante el trabajo de parto, estimulación con diferentes drogas como la oxitocina, por lo tanto, la necesidad de un suero,
esto implica aportarle más líquido al paciente, puede influir en la ingurgitación mamaria. Si comparamos aquellos partos que se dieron de manera espontánea, sin la necesidad de un suero, por lo tanto los partos quirúrgicos, los partos instrumentales, no entrarían dentro de esto, sino comparar ese tipo de parto con los partos espontáneos. El aporte de líquido durante el trabajo de parto por un tiempo prolongado influye muchísimo en la ingurgitación mamaria. Y suele ser un proceso de abandono muchas veces de la lactancia, tanto inmediatamente como en etapas posteriores. ¿Qué evidencias científicas tenemos para tratar de mediar esta situación? Indicar tomas frecuentes y limitadas, incluyendo tomas prolongadas del lado más afectado y dando prioridad a que se dé primeramente de mamar al pecho afectado, al pecho ingurgitado. Otra técnica bastante aceptada es no vaciar al pecho totalmente, pues esto va a llevar a que se produzca más cantidad de leche y si bien salís de este proceso de ingurgitación, lo más probable es que vaya generando una cadena viciosa y la paciente vuelva a caer en otro. Entonces es dar prioridad en el pecho afectado por más tiempo, de manera ilimitada, mucho más frecuente, pero tratar de evitar que no se vacíe totalmente ese pecho. Sí aplicar calor antes de la toma, y esto es importante, de preferencia calor húmedo, extraer la leche sin generar tanta estimulación dentro de lo que sea posible. Por eso es que se prioriza darle el pecho al recién nacido y no una extracción cuando tenemos este problema, siempre que se puede evitar. Y posterior al periodo de lactancia, aplicar frío sobre la mama. Se puede agregar algún antiinflamatorio, de preferencia diclofenac y ibuprofeno, dejando el paracetamol en un segundo plano, siempre que se pueda, y esto lo recalqué porque nosotros, tanto a la embarazada como en el puerperio, la mayoría de los profesionales de salud es como que el paracetamol es la indicación número uno, y la verdad que en este caso es preferible indicar un diclofenac o un ibuprofeno, ya que el paracetamol tiene un efecto más analgésico que antiinflamatorio y puede no ser tan eficaz en esta situación. Saltamos a otro problema, que son las características anatómicas del pezón. Hay mujeres que pueden tener pezones planos e invertidos, y lo más importante es indicarle a estas pacientes, o informarles sobre todo, que si tuvieran esta condición, la lactancia materna no está contraindicada. Sí es una paciente que va a requerir mucho más apoyo del profesional de salud para poder llevar adelante el periodo de lactancia, pero no es una indicación para que no cumpla con el periodo de lactancia. En estas pacientes debemos iniciar la lactancia materna tan pronto como sea posible. Es decir, lo más precoz después del parto. Si tenemos los pezones invertidos o retráctiles, que no es lo mismo que un pezón plano, es decir, la paciente por ahí, hablando más en común, que tiene el pezón para adentro, los ejercicios de Hoffman, que ya se habrán nombrado anteriormente, que consisten en hacer ejercicios bidigitales, ¿sí?, con el pulgar y el índice, sobre el pezón, con una leve tracción, ya se habrá repasado eso anteriormente. En este tipo de casos tiene una indicación leve o directamente no está indicado, al igual que el uso de pezoneras, el uso de jeringas. Sí, por ahí podría, aunque también es de indicación leve, podría estar más indicado incluso que los ejercicios. Las bandas de gomas
que en otros países se utiliza mucho y por ahí voy a contar que son como banditas elásticas mucho más chicas y de mucho más grosor la goma, que una vez que el pezón está erecto, está estimulado, se colocan unas bandas de goma por periodos de 10 a 15 a 20 minutos para que el pezón se mantenga en esa posición. Esto varias veces al día, es algo doloroso. He leído artículos que hay lugares que lo realizan con bandas elásticas comunes, como las que conocemos nosotros, pero en realidad en otros países, y por eso por ahí lo comento, hay bandas elásticas exclusivamente para este uso. También hay países donde se aplica la succión marital, es decir, la estimulación por parte de la pareja. Esto generalmente en nuestra zona, eh, en nuestro país, genera bastante rechazo, pero desde el punto de vista de resultados, porque la succión es mayor, la fuerza de succión es mayor y todo, tiene buenos resultados desde el punto de vista médico y lo que se logra en cuanto a la lactancia. Tiene sinceramente la contra del rechazo que tiene la técnica. Y como pueden ver, el moldeado con la succión del bebé es lo que tiene una indicación mucho más fuerte. O sea, si tenemos que guiarnos entre todo lo que se puede hacer, todo se podría hacer, pero la indicación más fuerte es colocar el bebé al pecho. ¿Qué son los pezones cortos o pezones planos? Son aquellos pezones que miden 7 milímetros o menos. En estos pacientes, sí, los ejercicios de Hoffman podrían, si bien tienen una recomendación leve, podrían estar recomendados. El uso de las jeringas, ¿sí? Hacer la succión con la jeringa también tiene una indicación débil. Puede ser combinado con las bandas de gomas, como nombré anteriormente, y las pezoneras también tienen una indicación débil y deben ser consideradas generalmente como última opción. De vuelta acá, el último punto de moldeado con la succión vuelve a tener una indicación fuerte. Por lo tanto, para corregir tanto pezones o las dificultades de la lactancia que existen con pezones invertidos, cortos, planos, es la succión lo más, por parte del bebé, lo más precoz posible. Los pezones grandes parecerían que estos serían los que menos problema causarían, pero en realidad, si se da la situación de que existan pezones grandes y no por una condición anatómica de la mujer puede tener un tamaño de pezón normal, pero ese pezón puede ser grande, por ejemplo, en el caso de bebés inmaduros, bajo peso, prematuros, y realmente, como al principio uno creería que no es un problema, es uno de los principales problemas que tenemos con la lactancia, porque no hay cómo solucionar. Si se da esta situación, se recomienda el vasito, la taza, la cuchara, en última opción, obviamente, el biberón, y reanudar la lactancia materna por succión del bebé lo más precoz posible. ¿Sí? No hay ninguna evidencia en un manejo totalmente unánime. Bueno, ya veremos que todos los tipos de manejo, ninguno es de una indicación realmente estricta, todos tienen opiniones por ahí más fuertes en cuanto a una técnica u otra, pero con esto no. Así que lo que parecería que no es un problema, en algunas situaciones puede ser un problema y de bastante difícil solución, que nos tenemos que valer de algunas alternativas hasta poder reanudar la lactancia.
Otros problemas pueden ser los dolores y grietas en el pezón. Acá la principal o el principal motivo de solución de estos problemas, sin lugar a duda, está en la corrección de las técnicas. Ya se habrán nombrado técnicas de lactancia, pero el principal motivo que la origina a las grietas, al dolor, y que así también lo soluciona, son las técnicas de lactancia. Pueden existir tratamientos tópicos para el dolor en el pezón, como la propia leche materna, la lanolina, la caléndula, el uso de pezoneras, pero no se ha demostrado que sean realmente eficaces, como las correcciones en la técnica. Todas estas cosas que nombramos, la leche materna, la lanolina, la caléndula, el uso de pezonera, si bien eh, ninguno está probado que, que realmente alivie y solucione el problema, el consenso general que existe es que si una mujer lo está utilizando, lo siga utilizando, acompañado de correcciones de técnica de lactancia. Cuando ya hay una infección en la mama, ¿sí? Estamos hablando de una mastitis o un proceso inflamatorio no precisamente infeccioso. ¿Se escucha bien? No sé si está Jimena, que es la coordinadora, si se va escuchando bien. Hola, sí, sí, doctor, se escucha ¿Sí? perfecto. ¿Sí? ¿Avanzo? Nosotros escuchamos bien, no sé todo el grupo, pero creo que sí, si alguien no escucha, a lo mejor es por problemas de su computadora. Sí, un segundo, por favor. No me permite cambiar la filmina, nomás por eso no avanzo. Ahí está. ¿Se ve bien el contenido? Sí, perfecto, doctor. Jimena, porque no me permite cambiar, por eso no sé qué pasó, pero no me permite avanzar. 2 segundos. Doctor, no sé si usted quiere dejar de compartir y volver a compartir de nuevo porque quedó estática en la parte de síntomas y signos de infección de la mama mastitis. Quedó ahí. Sí, no sé si se trabó por Quedó cuestiones ahí nomás. de... Vení, Fran. Mira. No, no me permite compartir, no me permite avanzar. Se quedó así. Cerrarle de último. Es que no me aparece el link. Suspenderle de último.
Dale, enter. Realmente muy interesante, doctor. Realmente muy Sí, interesante. ya avanzo, no sé qué pasó, pero no me permite. Acá lo que, bueno, dice, yo mucho no puedo ayudarle, la verdad, pero Jimena me dice que de pronto si usted sale, deja de compartir y vuelve a retomar. Se trabó que no me permite ni siquiera dejar de compartir, pero silenciarlo un cachito. Entrarle vuelta o cancelar. A lo que quiero. No entiendo por qué no me muestra para. Compo. Setito. Ahí está, ahí pudo. Ahora sí. Bueno, quiero volver al anterior. Ahí está. ¿Se me escucha de vuelta? Sí, perfecto, doctor. Bueno, perdón por el percance, pero no sé qué sucedió La tecnología no. que se bloqueó la filmina. Decía que ahora vamos a hablar de los signos y síntomas de infección en una mama, es decir, una mastitis. Nosotros generalmente cuando hablamos de mastitis, hablamos de una infección, de una inflamación, perdón, en el pecho, en la que puede estar o no implicado un proceso infeccioso, cuyo espectro clínico puede ir desde una infección local en el pezón, areola, en la mama, hasta síntomas o signos sistémicos, ¿sí? Como una sepsis, pasando por una mastitis generalizada, un proceso de absceso de la mama, hasta cuadros graves que pueden comprometer de manera muy seria la salud del paciente. Las mastitis siguen siendo las principales causas del abandono de lactancia, ¿sí?
se clasifican en agudas, subagudas y subclínicas, de las cuales más o menos las dos últimas tienen el mismo manejo. Las mastitis agudas son las más fáciles de diagnosticar, pero no así las otras dos. El tratamiento ideal sería siempre posterior a contar con un cultivo de la leche, una identificación de germen y un antibiograma. Sin embargo, me atrevería a decirle que más del 99% de los casos esto no es de acceso para todos los que estamos en el sistema de salud, tanto público como privado. Las mastitis agudas generalmente están causadas por gérmenes de la piel, como el Staphylococcus aureus. Estas causan fiebre, enrojecimiento, aumento del tamaño del pecho, zona de induración, disminución de la producción de leche y mucho dolor, es decir, la típica triada o tetrada de Celsu, tumor, calor, rubor en la mama, más una disminución en la producción de leche. Y muchas veces pueden producir absceso. Es importante que diferenciemos esto, que la mastitis es un proceso inflamatorio infeccioso, pero la etapa previa al absceso mamario. El tratamiento de elección es la amoxicilina más ácido clavulánico por vía oral, la ampicilina sulbactam, si tenemos por vía oral. Hoy no sé qué situación por ahí viven el resto de los colegas que están conectados, pero es una medicación sumamente difícil de conseguir vía oral, ni siquiera en los centros eh, de salud públicos se consiguen, que hacen compras más generales, y algún antiinflamatorio que de preferencia tiene que ser el ibuprofeno o el diclofenac. Como segunda opción, en los alérgicos a la penicilina, está la clindamicina. Cuento por ahí nuestra experiencia personal como hospital, ¿no? De yo como manejo con los pacientes. Nosotros estamos priorizando la clindamicina, es decir, aquellas mastitis o abscesos mamarios que requieran internación. Nuestra opción número 1 está siendo la clindamicina previa toma de cultivo por punción desde piel sana en la mama, no cultivo de leche. La OMS sigue recomendando la cefalexina, un comprimido de 500 miligramos cada 6 horas por un periodo de 7 a 10 días, y la eritromicina cada 8 horas. Después del tratamiento, la evolución a veces suele ser bastante incierta. El curado por completo no suele ser lo más habitual, porque es posible que existan cepas resistentes, el cuadro no mejora o incluso empeora, pasando a un cuadro de mastitis subaguda. Estas generalmente son causadas por Staphylococcus, a veces meticilino resistentes, algunos streptococos o Corynebacterium. La diferencia con el anterior es que generalmente viene de cuadros anteriores que, que no se resuelven de manera total. La evolución del dolor es más o menos intenso, como pinchazos, calambres, sensación de quemazón en la mama. A diferencia del anterior, cursa sin enrojecimiento, muy poco enrojecimiento, y generalmente no evoluciona hacia una afección sistémica, sino localizada, tampoco crónica, pero sí mucho más que un periodo de 7 días, 5 días, como duraría un periodo agudo. Presenta zonas de induración, ¿sí? En la parte interna profunda de la mama. Hay una disminución de la secreción láctea, o esta se produce apenas por 1 o 2 orificios, ¿sí? Y generalmente escurre a gotas. En general, los agentes causantes son mucho más resistentes que los anteriores. Es importante que evaluemos la necesidad de un cultivo
por punción en algunas veces o por secreción láctea y evaluar la necesidad de un tratamiento parenteral. En las mastitis subclínicas, estas son las más difíciles a veces de diagnosticar y de tratar, vienen más o menos con los mismos gérmenes que las subclínicas, tienen una falsa sensación de disminución en la producción de leche. El resto de las clínicas más o menos similar a la subaguda, ¿sí? Pero cursa con menos dolor todavía y generalmente se deben a que sobre los conductos galactóforos se va formando una biopelícula como una costra que impide la correcta secreción láctea. El uso de antibióticos cuando el cuadro ya se vuelve bastante prolongado a veces no es lo más, lo más correcto. Hay que evaluar por ahí las posibilidades de el uso de algunos probióticos, ¿sí? Que por ahí acá son bastante difíciles de conseguir en la farmacia común que podamos tener en algunos pueblos o algo, pero ya cuando el cuadro se va volviendo subagudo, subclínico, muchas veces, aunque nos parezca innecesario, es preferible pecar de más, derivar a un lugar en el que esta paciente se pueda hacer una identificación de germen, un antibiograma y no solamente ir rotando de un antibiótico a otro y poder tener una respuesta deficiente en el tratamiento. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con la mastitis, algunos no tan comunes, bastante raros, pero es el herpes mamario. En este caso está indicado suspender la lactancia únicamente si afecta la zona del pezón. Se puede indicar tratamiento aciclovir local cada 4 a 6 horas, al igual que el tratamiento vía oral con aciclovir cada 6 u 8 horas. Vuelvo a recalcar, así como en la mastitis, en cualquiera de sus formas clínicas, no se suspende la lactancia en el herpes mamario que no compromete zona de pezón y areola tampoco. En cuanto a la micosis en las mamas, obviamente estamos hablando de la candidiasis. Esto genera que la mama esté rosada, roja, pueden mostrar algunas lesiones, satélites aisladas o estrías que se van irradiando desde el pezón hacia el resto de la mama. Se trata con antifúngicos. Generalmente el pezón se vuelve de color rosa brillante o rojo, en algunas veces púrpura. La piel se puede volver más oscura según el color de piel del paciente y vuelvo a decir, se trata con antifúngicos, el clotrimazol, la nistatina, el miconazol. Incluso hay que hacer la evaluación del uso de fluconazol de 150 miligramos vía oral una vez por semana en un periodo de 2 tomas o 4 tomas y completar el mes de tratamiento. Y un montón de veces estas lesiones micóticas, ¿sí? Los daños que provocan en la piel son tan importantes que puede haber una coinfección bacteriana y hay que evaluar el uso de antibióticos. Generalmente el pediatra debe estar atento a la evolución del niño y si es necesario indicarle nistatina, pero no son motivos de suspensión de lactancia. Obviamente, sí después de la aplicación local de los antimicóticos, una buena higiene de las mamas antes de, de practicar la lactancia materna y con el fluconazol vía oral no habría problema. Así como se puede dar en el embarazo, se puede dar también en el periodo de lactancia. Muchas veces para nosotros, porque estos ya son pacientes que vienen derivados a los médicos generalmente, es muy difícil distinguir entre una mastitis infecciosa y una netamente inflamatoria o una infecciosa
bacteriana de los otros tipos de infecciones que nombramos anteriormente. Cuando nos abocamos a pensar en que podemos estar ante un cuadro de mastitis infecciosa y no solo ante un proceso inflamatorio de la mama, cuando los síntomas no mejoran tras 12 a 24 horas de hacer vaciamientos de la mama, masajes, aplicar temperatura fría sobre la mama, continuar con los periodos de lactancia, tenemos una mala evolución ante esto. La mujer presenta lesiones en areola, pezón, que podrían llegar a ser puerta de entrada de gérmenes, o bien, obviamente, si tenemos un cultivo positivo de lactancia materna para alguno de los gérmenes, no hay duda que se trata de un proceso infeccioso. Quiero recalcar bastante el tema de los antibióticos. Si bien se sigue indicando cefalexina y eritromicina para los alérgicos, vuelvo a recalcar por ahí lo que es nuestra experiencia, donde manejamos un volumen de pacientes por ahí bastante importante en nuestro hospital. Está siendo prioridad la clindamicina, tanto para pacientes que van a la casa como hacen tratamiento ambulatorio, Clinda 300 cada 6 horas, el amoxiclavulánico en segunda opción, es lo que usamos nosotros, y en el caso que internemos a la paciente, es ampicilina sulbactam, que sí contamos parenteral y el amoxiclavulánico como tratamiento para que lo continúe en la casa vía oral después de la externación, o la clindamicina. Son nuestros medicamentos de elección con los que estamos teniendo buenas respuestas. Esto por ahí recalca un poco más de lo que dije hoy. Puede haber la sospecha de una infección mamaria si no tenemos buena respuesta en 24 horas, 12 a 24 horas de lo anterior. Aumenta el calor, hay fiebre, chuchos, escalofríos, es decir, los cuadros se van volviendo más generalizados. Después de las tomas, la mama sigue muy dolorida, o después del vaciado el dolor es bastante profundo, no se logra resolver muchas veces ni con analgésicos. Eso nos hace sospechar una infección mamaria, y un montón de las veces es requerimiento de ingreso al paciente a un centro de salud. Me refiero a una internación. ¿Cuándo indicamos los cultivos de la leche? Si bien hay indicaciones precisas, lo ideal sería siempre que podamos o sospechemos una mastitis. Pero como no contamos, reservamos para determinadas situaciones. Cuando no tenemos una respuesta a los antibióticos indicados en 48 a 72 horas, cuando se trata de una mastitis severa, ¿sí?, que vemos que de entrada necesitamos una prescripción antibiótica y no tenemos duda de que se trata de una mastitis infecciosa grave. Cuando la mastitis es muy recurrente, pasa una etapa de subaguda o subclínica, como nombramos hoy. Cuando el cuadro se produce con una paciente estando internada, admitida en un centro de salud, es decir, sospechamos que el germen puede ser de origen nosocomial. Cuando la mujer no puede tomar los antibióticos comunes o de primera elección nuestra, y cuando sospechamos que se trata de cepas resistentes, ¿sí? Y otra indicación bastante importante es cuando la paciente es alérgica a la penicilina, porque nuestras opciones de antibióticos obviamente se ven más reducidas. La intervención más eficaz en el caso de las mastitis agudas es que, ante los casos que consideremos graves, o incluso me atrevería a decir a dudosos, tratemos de pecar de más y hagamos la admisión del paciente, es decir, el ingreso, la internación. Hoy en día la ecografía mamaria es el gold estándar para diagnosticar colección, como para hacer el drenaje y tratamiento, ¿sí?
Los drenajes hoy en día, si bien cuando hablamos con la gente que hace lactancia y todo nuestro hospital, es un punto en contra nuestro, nosotros seguimos siendo bastante intervencionistas y llevamos a las pacientes a quirófano, pero hoy en día el gol estándar es hacer el diagnóstico de colección con ecografía y tratar de drenar la colección mamaria con una punción con aguja, ¿sí? Y no realizar el drenaje en quirófano, o bien el drenaje eh, con anestesia local, ¿sí? con, con bisturís pequeños, similares o instrumental, quirúrgicos similares a los que se ocupan en cirugías neonatológicas o odontológicas, para generar el menor daño del tejido mamario posible. En los casos graves y que sospechamos de una afección sistémica, hasta recibir los cultivos, el medicamento de elección es la vancomicina, y después de recibir los cultivos, como dicen los terapistas, nos sentamos para atrás con los antibióticos y bajamos a alguno de menor espectro o de espectro dirigido. Y lo más importante es que la lactancia materna puede continuar, salvo caso detectemos de que hay algún compromiso eh, muy relacionado al pezón y a secreción de pus o algo por pezón, pero no son las situaciones más habituales en los cuadros de mastitis, incluso de absceso mamario. Generalmente los abscesos, no, vos haces un drenaje de, de la mama y, es leche sin contenido infeccioso en la mayoría de las veces, a eso me refería. Entonces no es indicación de que se suspenda la lactancia. Después pasamos a una mastitis crónica o recurrente, el porcentaje es muy bajo, ¿sí? Está en menor al 7%, al 12% en algunos lugares, y generalmente por coexistencia de alguna otra patología mamaria, sino los cuadros de mastitis que se dan en lactancia y que van a crónico muy recurrente son bajos. El tratamiento se hace según cultivo en todos estos casos, y generalmente suele existir la coexistencia de hongos y bacterias. Por lo tanto, en los cuadros que se vuelven crónicos, y si el tratamiento lo tenemos que hacer empírico por alguna situación de no contar con cultivo, es importante que hagamos eh, tratamiento antibiótico y antifúngico local y parenteral, y evaluar, que un pediatra evalúe la posibilidad o la necesidad, mejor dicho, de nistatina en el niño. Un diagnóstico diferencial que tenemos que hacer es la mastitis granulomatosa. Esto es mucho menos frecuente que lo anterior que nombramos. Consiste en una mama con zonas muy dolorosas, de consistencia firme, generalmente acompañados a signos de inflamación en la piel, que puede ulcerarse, abscedarse, fistulizar. Esto ya requiere un diagnóstico anatomopatológico, porque su etiología no es clara. Ya hay que empezar a pensar en la posibilidad de alguna lesión oncológica de la mama. Y si queremos hacer algún tratamiento hasta lograr tener algún resultado anatomopatológico, biopsia, eh, obviamente iniciemos por ahí algún corticoide, que es lo más accesible. Dudo que alguno de los médicos, eh, seamos ginecólogos, los médicos generales, o que podamos atender a una paciente en estas condiciones, eh, nos larguemos a indicar drogas inmunomoduladoras o hacer una cirugía de la mama. Yo creo que por ahí los ginecólogos, hasta una biopsia podríamos, podríamos llegar, y mientras tanto utilizar el uso de corticoides como tratamiento. Otro problema que se pueden presentar es la pérdida de la leche. Como muestra la imagen, podrán ver, es un punto blanco en el pezón. Esto produce la obstrucción de la salida de leche en una de las glándulas mamarias.
generalmente la leche se queda acumulada detrás de ese punto blanco, ¿sí? Y va bombando la piel a medida que hay producción de leche, la piel se vuelve brillante, eh, estirada, y la perlita o el puntito blanco va adquiriendo un aspecto de perlita de nácar, ¿sí? Este punto blanco, a medida que va llegando la leche o que la glándula se va cargando, obviamente genera dolor, escozor, una sensación de quemazón bastante importante. A veces suele generar un dolor penetrante. Se suele resolver sola entre 5 a 7 días de su aparición. Es decir, no hay que hacer nada, salvo algunas situaciones, ¿sí? Pero la mayoría de las veces, en el periodo de aproximadamente una semana, se resuelve sola. Eh, Generalmente se forma por una costrita sobre el pezón que lo tapa y detrás de eso se va formando la perlita. Asimismo, esa costra después cae y arrastra consigo la perlita y se destapona la glándula. El origen suele ser traumático, de ahí de vuelta en la insistencia de las técnicas de lactancia materna. Puede tener un origen infeccioso, no es lo más habitual, o puede ser por una alteración de la flora normal de la mama. La primera opción debe ser esperar, como dijimos, por su resolución espontánea. Algunas veces cuando el dolor es intolerante y todo, eh, esto sí debe hacerse en un centro de salud, se puede pinchar y drenar esa perlita para que deje de generar molestias. Obviamente la aplicación o la indicación de esto es bastante controvertido y se debe hacer, como vuelvo a decir, en el caso de que optemos por esta opción, en un centro de salud con guantes estériles, realizando una buena antisepsia de la mama y el drenaje con agujas estériles o algún instrumento estéril previo uso de calor local en la mama. Más o menos el mismo origen es el punto negro o el punto rojo en el pezón, ¿sí? Son dos caras de la misma moneda, pero con distinta evolución. Lo rojo obviamente es más agudo y lo negro tiene un periodo de un poquitito más de cronicidad, pero se debe a pequeños sangraditos que se producen detrás del poro del pezón y se forma un coagulito que tapona la glándula mamaria y más o menos puede a veces causar la misma clínica que lo anterior, pero en un gran porcentaje de casos no duele, esto no se toca y se cae solito en un periodo de 5 a 7 días cuando se descama la piel. Si molesta mucho porque produce una obstrucción realmente de la glándula, se destapa de la misma manera que se procede con la perla de la leche. Otra lesión que podemos tener en el pezón es la ampolla transparente. Esto sucede también por una mala técnica de succión o una succión débil o mal agarre al pezón. Como vemos, la mayoría de los problemas que vamos teniendo son por dificultades en la técnica de amamantamiento. Esto se produce porque se separa la capa más superficial de la piel del pezón, creando una ampollita. Esto es de resolución espontánea. Es muy importante si tenemos el diagnóstico de esto, hacer controles periódicos, reiterados, hasta que esto se resuelva, porque puede ser la puerta de entrada para procesos infecciosos que nombramos anteriormente. Después tenemos otro síndrome, que es el síndrome de las tuberías oxidadas, que es cuando se produce calostro marrón o síndrome de Rusty Pipe, también se lo llama. Es una afección benigna de la mama, ¿sí? En el que la leche se va tornando de color anaranjado, a veces rojizo, marrón, como un color oxidado. Generalmente es bilateral, suele ocurrir en los primeros días de amamantamiento, es indoloro y se debe a
a una pequeña proporción de sangre, ¿sí? Que se mezcla con la leche a través de los vasos sanguíneos frágiles, tanto los que bordean las glándulas mamarias como todo el conducto de salida de esa glándula. Es muy importante aclarar esto porque puede impresionar el color de la leche, y si hay madres que no se dan cuenta en el color de la leche, pueden consultar después, porque si el bebé regurgita o vomita esa leche ingerida, la madre cree que el niño está con un sangrado digestivo o algo, y suele ser motivo de consultas eh, con el pediatra, pero es un proceso benigno que no es dañino ni para la mamá ni para el bebé. Es un proceso a veces en algunas mujeres hasta fisiológico, ¿sí? No se debe suspender la lactancia, esto es importante. Esto se resuelve más o menos en un periodo de entre 3 a 7 días. Si esta leche con algún contenido hemático produce irritación en el recién nacido, al sistema digestivo del recién nacido, y esto le causa vómitos, es muy reiterado esto, a veces es conveniente postergar un poquito la lactancia hasta que la leche vaya aclarándose y después se reinicia normalmente. Obviamente que si este cuadro no mejora, tenemos que ir a sospechar alguna de las lesiones anteriormente nombradas, que no estemos ante un proceso infeccioso o de traumatismo por ahí no diagnosticado, o incluso una lesión oncológica en la mama si esto no se resuelve en un periodo de una semana o un poquito más. Vamos a pasar a lo que es anti, anticoncepción. No sé, Jimena, si continuamos o quieren hacer alguna pregunta acá antes de pasar a anticoncepción o avanzo nomás. Hola, no sé el grupo, todos están atentamente escuchando, doctor. Así que, a ver, nadie por ahora consulta. Eh, creo O que si no sí, avanzamos y después sí, avanzamos y contestamos después preguntas. hacemos. Realmente muy bueno, muy interesante todo, doctor. Bueno, en cuanto a los anticonceptivos que utilizamos en el periodo de lactancia, volvemos a tener un abanico bastante amplio, como, como la mayor, los anticonceptivos que utilizamos fuera de este periodo. Entre ellos tenemos a los de barrera, los anticonceptivos vía orales, los inyectables, los implantes subdérmicos, Salí de ahí, Bruno. eh, Salí. Me vas a llenar de pulgas. quirúrgicos y el uso de DIU. En cuanto a la consejería, sabemos que este es un dispositivo que implica una atención mucho más personalizada con el paciente, porque es como que nos ponemos a participar de decisiones que son autónomas muchas veces del paciente o de la pareja, cuestiones íntimas, porque la principal premisa, para no leer todo este power de un método anticonceptivo, la consejería debe ir orientada a que el paciente elija el anticonceptivo con el que se sienta más cómoda. De esto depende la eficacia del método. Un montón de veces notamos que, o porque son pacientes adolescentes, o porque están en los extremos, por ahí, en el otro extremo, cercano a una edad en la que puede ser riesgoso un embarazo o algo, eh, indicamos anticonceptivos con los que los pacientes realmente no se sienten cómodos y eso lleva a la falla del método, obviamente. Así que es una etapa bastante importante la de consejería antes de elegir el método. Yendo a los de barreras, ¿sí? Son métodos físicos, ¿sí? Que evitan la fecundación, impiden la unión del espermatozoide con el óvulo, porque quedan retenidos dentro de este método de barrera. Es importante saber que son uno de los pocos métodos, si no únicos, que tienen doble protección, el método anticonceptivo y el de prevenir contra las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, por ahí en pacientes adolescentes o pacientes que no tienen parejas estables, a pesar de indicar otro método, es importante siempre pregonar el uso del preservativo,
dentro de los cuales tenemos el femenino y el masculino, obviamente que el masculino es el de más fácil acceso, el que se consigue en todos lados. Si bien son muy pocos, pero tenemos que tener en cuenta que también existen pacientes alérgicos al látex, que son la mayoría de los preservativos, pero tenemos la opción de indicar aquellos que son libres de este material. En cuanto a la ruptura de preservativos, generalmente se producen en menos del 2%, se incluye en ese 2% la salida también del preservativo durante la relación sexual. Generalmente la ruptura del preservativo se debe a las malas técnicas o de colocación o previamente de colocación, por ahí al uso de lubricantes equivocados, tanto en cantidad como en calidad. Es muy importante volver a recalcar que es un método que debemos indicar en pacientes jóvenes de pareja no estable. Después tenemos los progestágenos. Estos son anticonceptivos hormonales compuestos por progesterona, que es la hormona similar a la que produce la mujer durante todo el embarazo. Existen diferentes derivados de la progesterona. Dentro de ellos hay vías orales, vía intramuscular, vía intrauterina, son los famosos SIU, que son los DIU hormonales, y los subdérmicos. Los que se administran por vía oral, ¿sí?, son los que también se conocen como mini píldora. Dentro de estos tenemos una clasificación según los mecanismos de acción. Tenemos los no anovulatorios, como el levonorgestrel, que es el más común. Estos actúan sobre el moco cervical, impidiendo la unión o el ascenso del espermatozoide por el moco cervical, el útero. Y después tenemos los anovulatorios, de los cuales el más común es el desorgestrel, y inyectable es el acetato de medroxiprogesterona. En cuanto a los anticonceptivos, bueno, vía oral, dijimos que progestágeno tenemos el levonorgestrel, el más común, ¿sí? Generalmente son anticonceptivos de uso bastante seguro o altamente seguros en el periodo de lactancia, no afectan el volumen ni la composición de la leche y no tienen efectos sobre el bebé. Generalmente durante el periodo de toma, la mujer no menstrua, ¿sí? Y el modo de administración es de comprimidos diarios. En la mayoría de las veces se empieza al mes de nacimiento del recién nacido, vienen 30 comprimidos y de ahí se toma de manera continua este anticonceptivo hasta los 6 meses, siempre y cuando la lactancia sea exclusiva. Si por algún motivo hay alguna interrupción de la lactancia o cuando llegamos a los 6 meses, es importante que la paciente vuelva a hacer una consulta con su ginecobstetra para evaluar la continuidad o la rotación del anticonceptivo a uno que tenga estrógenos, que son los anticonceptivos, estrógenos y progestágenos, que son los anticonceptivos más comunes que conocemos. Estos son anticonceptivos que estaban dentro de el grupo no anovulatorio, es decir, producen una alteración en el moco cervical y del endometrio, ¿sí?, para que los espermatozoides no puedan ascender hacia la cavidad uterina, si bien también tienen un leve efecto anovulatorio. Está contraindicado si tenemos diagnóstico de cáncer de mama actual.
Después tenemos el acetato de medroxiprogesterona. Este se puede utilizar durante la lactancia o fuera de ella. Estaba entre los anticonceptivos anovulatorios, es decir, impiden la salida del óvulo durante los periodos fértiles. También no afectan el volumen de la leche ni su composición, no tiene ningún efecto sobre el bebé. Está indicado en aquellos pacientes en los que por algún motivo no se puede indicar estrógenos, esto en un periodo fuera del periodo de lactancia. Puede haber alteraciones del ciclo, ¿sí?, de diferentes tipos, a veces amenorrea alternando con algunos periodos de sangrado, sangrados incluso intermenstruales mínimos, pero sin mucha importancia clínica, y la forma de administración es intramuscular trimestral. Se marca la fecha independientemente del momento del ciclo en el que la paciente se encuentre. A los 3 meses se vuelve a indicar el anticonceptivo. Después tenemos los implantes subdérmicos, que hoy el famoso Implanón están compuestos por etonorgestrel, que es una cápsula que va subdérmica debajo de la piel del brazo. Estos anticonceptivos hoy en día están reservados, o por lo menos son de prioridad para pacientes adolescentes. Brindan una protección contra el embarazo a largo plazo porque su extracción recién se realiza a los 3 años de colocado. Es un método totalmente reversible desde el momento en el que se lo extrae. No requiere ningún tipo de control una vez que la paciente tiene colocado, más que los chequeos habituales anuales que lo debe hacer la paciente como mujer. Estos actúan por inhibición de la ovulación, pero también producen una alteración en el moco cervical, o sea, tienen una función, si bien prioritariamente anovulatoria, también no anovulatoria. Es bastante eficaz, supera el 99% de eficacia. Está contraindicado cuando existe un diagnóstico de cáncer de mama. Debemos, en este tipo de anticonceptivos, porque es algo que los ginecólogos lo vemos en la práctica diaria, explicarle cuáles pueden ser las probables o los probables efectos no deseados, ¿sí?, de tener este método anticonceptivo. Sabemos que es muy bueno, que dura 3 años, que no requieren controles, pero también debemos indicarle a pacientes que tienen un leve aumento de peso por retención de líquido, pueden tener alteraciones del ciclo, ciertos episodios de dismenorrea, episodios de amenorrea. Algunas mujeres tienen ciclos normales con sangrados intermenstruales leves, también sin importancia clínica, pero es importante que el paciente conozca esto y que no son motivo de extracción del implante. Por eso es muy importante el último párrafo, que no es que le ponemos a la paciente y por 3 años nos olvidamos con este método anticonceptivo. Siempre tiene que estar abierto el consultorio para consejería, por más de que la paciente ya esté usando el método, para evacuar todas las dudas que puedan surgir. Después tenemos la anticoncepción quirúrgica. Obviamente estamos acá hablando de la ligadura de trompa, y como estamos enfocados en aspectos ginecológicos, no está en ningún slide la anticoncepción quirúrgica masculina, pero también es una opción. No nos olvidemos que esto es un tema a tratarlo en pareja, no precisamente la mujer es la que tiene que hacerse cargo
del método anticonceptivo que utilicen como pareja. Hoy en día, cualquier mujer, por una ley nacional mayor de 18 años, que sea capaz de decidir, puede elegir el método independientemente de si tiene hijos o no, si tiene pareja o no, ¿sí? Y la edad que tenga. Mayor de 18 años, la paciente puede elegir. Y si la paciente tiene alguna alteración o algún problema de su salud mental o algo, o lo autoriza un juez o lo autoriza el que tiene la tutela de la paciente, pero hoy en día ya no hay ningún impedimento como antes, no tiene por qué firmar la pareja, no tiene por qué tener hijos la mujer que elija una ligadura de trompa, si tiene 18 años y quiere, puede hacerlo sabiendo que es un método prácticamente irreversible. Hay técnicas de reconstrucción de trompa, pero la verdad es que la eficacia de esas técnicas es bastante baja. O sea, hoy podemos hablar de que es un método irreversible, pero no, esto no impide que un paciente de 18 años, en su sano juicio, como decimos, pueda elegir el método. Las técnicas, existen diferentes técnicas de ligadura de trompa, laparoscópicas, por ejemplo, donde se colocan clips, mediante la ligadura con hilos y no con clips, mediante la sección de las trompas o mediante la cauterización con electrobisturí. Esto tiene una efectividad que supera el 99%. La vía de abordaje puede ser por la parotomía, con una incisión tipo Fanestiel como las cesáreas en horizontal, por una incisión mediana en el abdomen, por una incisión periumbilical o por vía laparoscópica, o en pacientes, por ejemplo, obesas, por vía vaginal, ¿sí? Las complicaciones son las de toda cirugía, ¿sí? Sangrados, infecciones de la herida quirúrgica. Y acá tengo algo para comentarles. Nosotros en el Hospital Materno Natal, desde el mes de febrero del 2021, del año pasado, estamos haciendo ligaduras postparto inmediato, es decir, dentro de las 24, 48, 72 horas de internación de la paciente. Llevamos hechos 430 y pico, 430 ligaduras más o menos teníamos hecho hasta que cerramos el mes de junio, el mes anterior, con solo 2 infecciones de sitio quirúrgico, que ninguno necesitó reintervención, y solo un hemoperitoneo en el que la ligadura de la trompa de falopio se soltó. Pero quiero exponer esto porque es un porcentaje muy bajo, muy bajo. Ayudó un montón a que las pacientes puedan tener su parto normal con todos los beneficios que tiene su parto normal, inclusive en la lactancia, como nombramos anteriormente, y pueda salir con su método anticonceptivo definitivo, que es lo que desean un gran porcentaje de pacientes, sobre todo multíparas, aunque está llamando la atención que pacientes con 2 o 3 hijos ya eligen el método. Antes quizás era reservado para pacientes gran multíparas. Hoy pacientes con 2 o 3 hijos, no miramos la edad, simplemente respetamos la ley y el pedido del paciente y se hace el procedimiento. Pero bueno, para contarle esto, que la paciente puede tener su parto normal y hacerse la ligadura de trompa con una técnica periumbilical, y las pacientes obesas a las que la técnica periumbilical o laparoscópica o algo podría ser complicada, en un periodo de 25 a 35 días posteriores al parto, se le puede hacer por vía vaginal y se le otorga el egreso el mismo día, en las cuales no tuvimos ninguna complicación hasta ahora en todas las intervenidas. Después, pasando a los dispositivos intrauterinos,
Es un método anticonceptivo eficaz, duradero, generalmente se lo renueva alrededor de los 5 años, es reversible después de su extracción. Hay dos tipos, el DIU común de cobre, común como le decimos nosotros, y el DIU medicado, el famoso SIU, que es el DIU que viene medicado con levonorgestrel, de los cuales lo más conocido o el más conocido es el Mirena. El DIU de cobre sigue siendo uno de los más utilizados, generalmente hoy por cuestiones de costo, y es lo que provee salud pública y lo que se encuentran en la mayoría de los centros de salud. Estos actúan por un cambio en el moco cervical, así como los anticonceptivos no anovulatorios, y también influyen por acción del cobre en la movilidad del espermatozoide, lo que producen un método, se lo llama de preesterilización. Esto es importante porque la mayoría o hay conceptos paganos a veces que, que justifican que el anticonceptivo es un método abortivo, o religiosos, o creencias, en fin, pero es importante conocer esto, que no es así. Se puede indicar en mujeres que tienen y que no han tenido hijos, de preferencia en las que tienen hijos. Se puede colocar en el posparto y post cesárea inmediato, que también, haciendo por ahí referencia a nuestra experiencia personal como hospital, vuelvo a recalcar, eh, por ahí no es un método que lo tengamos tan aceitado en su indicación, el DIU posparto, pero sí en el posparto inmediato, pero sí estamos citando pacientes y la colocamos alrededor de los 30, 45 días posparto, generalmente por la seguridad de que el DIU ya recuperó su tamaño y evitamos por ahí un mayor número de caídas o descensos del DIU que ocurren si lo colocamos en un puerperio inmediato. En cuanto a las contras, pueden producir menstruaciones algo más dolorosas, lo que se llama dismenorrea, no protege contra las enfermedades de transmisión sexual, obviamente, y pueden existir sangrados menstruales más abundantes o a veces sangrados intermenstruales. Estos son todos los tipos de DIU, de los cuales el más común es el té de cobre, y al final a la derecha tenemos una foto de el famoso SIU, o como nombre comercial Mirena, como le conocemos todos. El criterio de elegibilidad para un DIU es que se puede colocar en las primeras 48 horas o en el primer mes posparto, ¿sí? No se recomienda si la paciente tiene un cáncer de ovario diagnosticado o sospecha del mismo. No previene contra las enfermedades de transmisión sexual, como dijimos hoy. Para eso tenemos solo el preservativo. Y cuando existen antecedentes de lupus o trombocitopenias o patologías que puedan implicar algún riesgo de sangrado para el paciente, tampoco es de elección. Las contraindicaciones, obviamente, es un embarazo confirmado. De ahí está también el hecho de que pacientes que no se colocan en un posparto inmediato, elijamos el periodo menstrual, primero por las condiciones cervicales en las que está ese útero, un útero más abierto durante el periodo menstrual, y otra que nos aseguramos de que la paciente no está embarazada. En casos de infecciones, no colocar inmediatamente después de un aborto, un parto por coriamnionitis, cuando existió una hemorragia uterina, atonías, embarazos polares, si hay sospecha de alguna patología cervical oncológica bastante segura, diagnosticada por biopsia, no en las lesiones precancerosas, es decir, en un PAP con un sin uno, un LESIL de la nueva clasificación, podemos colocar un DIU.
Es importante que si la paciente, no sabemos nada de la paciente, no tiene ecografías de los últimos tiempos ginecológicas o del embarazo en el que se haya hecho una buena evaluación del útero, se evalúe que no sea un útero distorsionado en su anatomía por la presencia de fibromas, que es una patología bastante común. Descartar que no estemos ante la presencia de un útero bicorne, bidelfo, que son malformaciones uterinas, donde el útero generalmente tiene una o dos cavidades. Si la paciente tiene antecedentes de EPI, que es una enfermedad pélvica inflamatoria infecciosa los últimos tiempos, y en el caso de que tengamos antecedente de alergia al cobre, que sinceramente es bastante raro. En estos casos no estaría indicado el DIU. Esto es bastante largo de leer, pero vamos a saltar, acá hay un resumen, cómo se hacen los controles. Generalmente el hilo se corta aproximadamente o sobre el orificio cervical externo o un poquito por abajo de esto. Generalmente el seguimiento lo debe hacer más o menos el mismo operador. Yo personalmente corto el hilo aproximadamente a 1 centímetro porque ante alguna eventualidad eso favorece la extracción con un instrumental común que lo podemos tener cualquier personal de salud en el consultorio. Después se hacen controles de la posición del hilo cada 6 meses. La ecografía no es de rutina para saber si un DIU está bien colocado o no, pero de todas maneras es lo que hacemos rutinariamente. Más, no creo que exista un colega hoy que se anime a decir que un DIU está bien colocado sin una ecografía. Eso no deja de ser una realidad. Si bien las normas dicen otra cosa, los controles del DIU siguen siendo ecográficos y tienen que estar a 2 centímetros o menos del fondo uterino. Un DIU descendido dentro de la cavidad uterina puede seguir siendo funcional y no es indicación de extracción, simplemente de control. El DIU que se extrae directamente es el que nosotros vemos, el DIU propiamente dicho, colocado en el orificio cervical, pero no un hilo descendido. No sé si se entiende esta parte, pero es importante. Un DIU descendido, pero dentro de la cavidad uterina, puede seguir estando y es, desde el punto de vista anticonceptivo, funcional. El DIU que ya está en el orificio cervical, obviamente, es indicación de extracción. En cuanto a los riesgos, en cuanto a los riesgos en la colocación, tenemos la perforación uterina, de los cuales pueden haber diferentes tipos. El DIU puede quedar colocado sobre la pared del útero, directamente traslocarse dentro del útero. Para esto, obviamente, se necesita la experiencia clínica para saber en qué punto estamos parados ante esto, pero es necesario un seguimiento ecográfico, donde el DIU de cobre por ahí es más fácil de ver que Yo le pongo un la DIU Mirena, que es plástico. Es bastante por ahí más complicado de ver con ecografía. El DIU Mirena, el de cobre, por ahí se ve un poquito mejor, pero suelen ser motivo de cirugía laparoscópica o laparotómica, abrir el abdomen y buscar el DIU en caso de que el DIU pase al abdomen. Es bastante infrecuente, pero suele suceder. Después tenemos los DIUs hormonales, el famoso SIU, donde vuelvo a repetir el nombre comercial por ahí más común, que el que todos conocemos, el Mirena. Este dura aproximadamente 5 años. Produce una alteración de toda la parte interna del útero, que es el endometrio, y con esto la subida del espermatozoide para que no exista fecundación. Pueden existir sangrados menstruales
abundantes o intermenstruales, a veces los primeros tiempos, en un par de semanas suele regularizarse y fuera del embarazo, del embarazo, fuera del puerperio, los sangrados abundantes, sobre todo en los extremos más que nada en la perimenopausia, es donde están indicados porque una vez que el anticonceptivo se adapta al cuerpo de la mujer o el cuerpo de la mujer, mejor dicho, al anticonceptivo de este tipo, prácticamente la mujer entra en periodos de amenorrea o sangrados menstruales muy, muy escasos. Si existe ese desbalance hormonal con la colocación de un DIU, no es indicación de sacarlo, tanto con el DIU como con el SIU. Lo que hacemos la mayoría de los médicos es por un periodo de 2 a 3 meses, al igual que con los implantes subdérmicos, combinar un anticonceptivo con estrógenos y progestágenos hasta regularizar el ciclo. Después se suspende el anticonceptivo que indicamos y continúan con el DIU, el SIU o el implante una vez que regularizamos el ciclo. Los criterios de elegibilidad son aquellas pacientes que tengan mucho sangrado, que necesitamos reducir el sangrado porque son pacientes anémicas, fuera del periodo de lactancia, en aquellas pacientes que tienen un engrosamiento de endometrio, es decir, una hiperplasia endometrial, previo a descartar que no sea una patología maligna, que suele ser común cuando existe la hiperplasia de endometrio, más algunas otras características que no son el punto de conversación hoy, pero es el motivo de elección del SIU. Los efectos, que acá lo están tomando como secundario, pero a veces nosotros es el efecto que buscamos, es la amenorrea, este goteo persistente que dije que puede existir, que se pueden corregir los primeros meses con anticonceptivos comunes, tensión mamaria, cambios en el humor, algo de retención de líquido, acné, que la verdad que son muy pocas pacientes las que presentan esto en la clínica diaria, no es una situación habitual, y la aparición de algunos quistes en el ovario, pero que no requieren ni la extracción ni tienen la implicancia clínica que amerite algún otro tipo de tratamiento médico más que el control periódico. Y hemos finalizado. No sé, Jimena, si hay alguna... Bueno, doctor, excelente, realmente muy claro. Acá hay una pregunta, dice, cuando hay sangrado mamario, ¿no hace mal al bebé? Bueno, eso es lo que contesté, que por ahí estaba, pero volvemos a repasar. No está descrito, suspendo lo Sí, sí, compartido, ahí. sí, perfecto. No está descrito que genere ni problemas en la madre ni en el bebé. En algunos niños puede producir una irritación digestiva, como nombré hoy, lo que causaría vómitos en el recién nacido, ¿sí? Esto se le asume a veces como una intolerancia y sí es motivo para que posterguemos la lactancia un par de días hasta que la leche se aclare. Obviamente que tenemos que continuar con extracciones manuales o mecánicas, la opción que sea la mejor para la paciente, como nombramos hoy, hasta que la leche se aclare y reiniciar lo más pronto posible. Pero si el bebé tiene tolerancia, no es indicación de que suspendamos la lactancia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Bueno, acá escriben, muy buena la charla, realmente, doctor, excelente, muy claro. En lo particular soy nutricionista, nunca vamos a medicar, o sea, pero esto habla de la importancia del trabajo en equipo, ¿no es cierto? Y de saber conocer lo que están haciendo ustedes y a dónde recurrir cuando es necesario. Y por supuesto, una vez más,
de trabajar desde el equipo de salud en el buen agarre, ¿no es cierto? Como bien usted explicó, ¿sí? La buena aprendida, para evitar, ¿no es cierto?, Llegar a las complicaciones. riesgos, y no llegar a todos estos problemas. Excelente Totalmente. charla. Yo lo que por ahí siempre recalco con el grupo de chicas que se encarga de lactancias en nuestro hospital y todo, es que tiene que ser un trabajo en equipo porque si hacemos una mea culpa, por más que estemos todos involucrados en esto, es muy difícil que el médico se dedique a enseñar técnicas de lactancia y todo esto, pero debemos formar parte del grupo para resolver estas cosas cuando los otros del equipo agotaron sus instancias. Y si por ahí no hay más preguntas, acotar algo que a nosotros nos está pasando muchísimo y que creo que implica que los médicos por ahí nos involucremos algo más y algo que vemos muchísimos tiempos, son los problemas de salud mental y lactancia. Y la verdad es que tanto por las medicaciones, por las actitudes que puede tener la paciente y todo, es un tema que se nos está complicando bastante y estamos teniendo un volumen de pacientes bastante importante en el último tiempo. Así que creo que en un próximo encuentro podría ser un tema interesante a Sí, manejarlo. así interesante el aporte. Si no, esa es la idea, ¿no es cierto?, de estos cursos, ¿no? Que, bueno, alrededor alcanzaron a 89 participantes, pero igualmente la charla es grabada y luego la socializamos porque de pronto mucha gente no pudo conectarse, ¿no es cierto? Y llega a todos los ámbitos de la provincia, doctor. Así que realmente, bueno, la idea es fortalecer, ¿no es cierto?, desde la atención primaria, con las buenas prácticas de lactancia, pero era muy importante la participación y sobre todo de un varón, ¿no es cierto?, en este grupo, porque por lo general somos las mujeres las que estamos trabajando atrás de la lactancia y es algo que involucra a todos. Es una responsabilidad compartida de todos los sectores y bueno, y conocer también para no llegar, como lo decía ya quienes fueron pioneros, al menos de mi parte, acá la doctora González, todavía la doctora Ketty Pellagini, sí, la doctora Mirta Laves, siempre un problema de la mama, de la lactancia, es una urgencia. Hay que estimular a esa madre para que se acerque ante cualquier duda, ¿no? Y tener un grupo de apoyo en la atención primaria y también saber a dónde derivar cuando no está a nuestro alcance. En lo particular, yo soy nutricionista, nunca vamos a medicar ni vamos a saber actuar, pero tenemos que saber a dónde derivar, ¿sí? Y bueno, y Totalmente. sobre todo trabajar en la prevención. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Acá dicen muy buena la charla. Eh, Doctor, después le vamos a pedir 2 o 3 preguntitas, así armamos como un trabajo práctico, ¿sí? De algo que puedan ser visto desde atención primaria, ¿sí? Como trabajo práctico para esto. Bueno, las preguntas por ahí las pasamos ahora o las paso No, después. me las pasa y nosotros socializamos a todos los que participaron, Ah, ¿sí? la paso posteriormente y después. Sí, sí, o si ya las tiene, bueno, si me las puede. No, las puedo formular, tengo así, pero las puedo formular Claro, bastante, preguntas como bastante para que mejor. trabajen en su sector, entendiendo de que, bueno, hay muchos agentes sanitarios, hay obstétricas, hay médicos también, ¿sí? Nutricionistas, pero para que puedan formular y hacer un trabajo, sobre todo desde los efectores de salud, si alguna mirada relacionada como un trabajo práctico. ¿Sí? Así que Bueno, después usted me escribe y nosotros pasamos al grupo. bueno, Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, a ver, no aparece nada. Vamos a liberarlo al doctor y a todos. Realmente excelente y seguiremos en contacto. Una bueno, aclaración. El próximo encuentro lo tiene que dar la doctora Escalante, Andrea, médica pediatra,
Y el miércoles no puede, porque es el día que está de guardia en el hospital pediátrico. Entonces se le hace imposible y la vamos a hacer el jueves. Así que igualmente vamos a participar a todos. Eso, bueno, después le vamos a avisar y le vamos a pasar el link. Así que la próxima charla por única vez va a ser un día jueves. Así que nuevamente gracias, doctor. Excelente su exposición, muy interesante. Y bueno, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta luego. Gracias, gracias a todos, ¿eh?